Saludos, les habla Delia Rodríguez, estudiosa del doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente, sede Venezuela. El día de hoy vamos a conversar sobre Jürgen Habermas, que es considerado uno de los pensadores más importantes del continente europeo. Pero, ¿quién es este autor? Este autor nace en Alemania el 18 de junio de 1929 y va a formar parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué es importante recordar que pertenece a la Escuela de Frankfurt? Porque la Escuela de Frankfurt se caracterizó por el estudio de la sociedad y sustenta su teoría en los pensamientos de ella. Nuestro autor, al igual que la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, trabaja desde la crítica, el estudio de la sociedad para su comprensión. ¿Cuál es la obra? Como ya les dije, Ciencia y Técnica como Ideología, escrita en 1968. Otra obra bien importante es Teoría de la Acción Comunicativa, el segundo volumen, en 1987. Otra obra que también es significativa dentro de sus grandes aportes está La Acción Comunicativa y Razón sin Trascendencia. Del 2003 tenemos además el Derecho Internacional en la transición hacia un escenario postnacional. En el 2008 tenemos en el 2011 trabaja un análisis sobre la Constitución de Europa y más recientemente Mundo de la Vida, Política y Religión del 2015. Este autor hay que estudiarlo desde la teoría crítica y apoyado en su visión de la acción comunicativa. Como ya les dije, vamos a trabajar la obra específicamente Ciencia y Técnica como Ideología y va a ser abordada para el análisis sociológico que todo investigador debe hacer al iniciar su trabajo de investigación. En su obra, el autor nos presenta un análisis bien interesante de lo que él entiende sobre conocimiento e interés. Y en este caso yo quise relacionarlo con los estilos de pensamiento que nos plantea el doctor Padrón en distintas de sus obras, pero especialmente en la obra Estilos de Pensamiento y Enfoques Epistemológicos. Pero ¿qué nos dice Habermas? Habermas nos dice que el ejercicio de la ciencia se basa en lo empírico analítico o en lo orientada hacia la crítica o en lo histórico hermenéutico. ¿En qué lo relaciona? Con el interés. ¿Cuál es el interés del empírico analítico? El interés es el técnico, o sea, el interés, el conocimiento que se va a obtener de ese análisis es técnico. En la crítica, el interés del conocimiento va a estar basado en lo emancipatorio, mientras que en la hermenéutica, el interés del conocimiento va a ser un interés práctico, muy útil para cuando queremos abordar las ideas que vamos a desarrollar en nuestras propuestas de investigación. Pero como les dije, lo voy a relacionar con los planteamientos del profesor Padrón con respecto al estilo de pensamiento. ¿Y qué nos dice el doctor Padrón? Nos dice que existe el inductivo concreto. El inductivo concreto, según Habermas, entonces, nos daría el conocimiento técnico y está basado en lo empírico y analítico. También nos dice Padrón que el otro estilo de pensamiento es el deductivo abstracto. Ese deductivo abstracto lo encontramos en la crítica y el interés del conocimiento es emancipatorio. Por último, tenemos aquí el intuitivo vivencial, que su conocimiento va a ser práctico y está basado en el ejercicio de la ciencia histórico-hermenéutica.
Importantísimo tomar en cuenta cuál es el abordaje del autor. Pues nuestro autor, Habermas, él está orientado hacia la crítica, su interés es un interés más emancipatorio y sus procesos o estilos de pensamiento es el deductivo abstracto. Eso aplicado a su obra Ciencia y Técnica como ideología lo llevó a seleccionar a dos elementos y su relación con esos dos elementos a lo que él llamó la sociedad industrializada avanzada. La ciencia, la técnica, permitió el estudio de esa sociedad. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo principalmente con unos personajes del racionalismo, como es Max Weber, del marxismo, como es Marcuse, y él realizó un esbozo en esta obra de su propuesta que más adelante desarrolló en lo que se llama la teoría de la acción comunicativa. Pero vamos a ver qué nos dice Weber con cómo estudiar a la sociedad desde el racionalismo. La ideología para el racionalista, desde la perspectiva de Weber, sostiene que la ciencia y la técnica está por debajo de la sociedad. Quiere decir, la sociedad es la que planifica y organiza qué se va a hacer en la ciencia y qué va a hacer en la tecnología. Weber dice que hay que analizar los aspectos culturales, sociales y políticos cuando se quiere determinar cuál es la ideología en la cual funciona un país o sociedad determinada. El otro personaje que desarrolló Habermas en su libro es Marcuse. Marcuse, desde su visión socialista, nos indica que la ideología es más bien una ciencia y la tecnología que somete a la sociedad y al individuo, tanto así que el autor indica que el individuo en las sociedades está sometido, pero voluntariamente, entre una rutina de trabajo y de compra y de mayor producción, sin que él esté consciente de que debe tomar decisiones. Estos ambos personajes permitieron a Habermas hacer un esbozo de lo que él consideraba que debería ser la ideología desde la visión crítica. ¿Y qué nos dice Habermas? Habermas nos dice que la sociedad, la ideología de esa sociedad, es una sumatoria de la ciencia más la técnica más la sociedad, pero elevada a la acción comunicativa, a la comunicación entre cada uno de esos elementos y de esa manera comprender cómo funciona. Este autor además nos presenta un aspecto bien interesante, porque la teoría que nos explica cómo está determinada la realidad, debemos verla, al igual que el paradigma, desde esa concepción ideológica que les acabamos de mencionar. Pues yo no puedo tener una teoría basada en un paradigma si no entiendo cuál es la ideología desde la cual yo como investigador estoy trabajando y el país en el cual yo voy a desarrollar los elementos de mi estudio que presenta. Es muy importante tener en cuenta, por cierto, la necesidad de revisar cómo son sus coincidencias ante la ideología, cuáles son esas consideraciones, cuál es la concepción a utilizar para develar la ideología del país o países en la cual se desarrolla el estudio, y la concordancia entre los vínculos temáticos a desarrollar. Como podemos ver, por lo tanto, que dentro de la obra de Ciencia y Técnica como ideología es una herramienta útil para la reflexión desde el punto de vista sociológico de cómo se va a abordar
la sociedad de cada uno de esos países y qué postura tiene el investigador. Si existe un conflicto entre la postura del investigador y el desarrollo social de un país determinado, tiene que explicitarse para poder obtener los resultados y análisis lo más acorde a la realidad posible. La obra además de Habermas puede ser utilizada y es muy útil para comprender la juventud, cómo ha evolucionado, cuáles son sus fuerzas y razones de lucha, que en este caso no fue analizado en este video. Bueno, hasta aquí mi aporte. Muchas gracias. Les habló Delia Rodríguez.